Atención, guerreros de la información. Kharkov estalló en caos y no solo por el sonido de las explosiones. El cielo de la ciudad ucraniana se convirtió en un escenario de horror con los drones geranios surcando la noche. Y no eran simples ataques, era una sinfonía mortal orquestada con un propósito claro. Las cifras son escalofriantes. Y lo que ocurrió solo fue el inicio de eventos que cambiarán el rumbo de este conflicto. ¿Listo para los detalles? Vamos a ello. Vaya noche en Kharkov. La ciudad retumbó como nunca en meses, golpeada por una ráfaga de explosiones que sonaron más allá de lo físico. Recordemos que es la segunda ciudad más grande de Ucrania que fue objeto de un asalto meticulosamente planeado. Porque no solo fue ruido, fue un verdadero golpe psicológico que dejó a todos sus habitantes en shock. Las fuerzas aeroespaciales rusas no se anduvieron con rodeos, no lanzaron bombas al azar, apuntaron con una precisión inquietante a centros vitales, defensa aérea, hospitales militares y depósitos de suministros del ejército ucraniano. Anatoly Chary, un periodista ucraniano conocido por su crítica al gobierno, expresó al medio de la capital ucraniana El Independiente de Kiev, o Kiev Independent, esto es un preludio para algo mayor. Chary ha estado en varios sitios del frente de guerra, es decir, un hombre bien informado. Entonces nos indica que esto no es un evento aislado, sino que solamente es el comienzo. Y las operaciones, específicamente en esta ciudad, se extendieron por algunas horas, porque una lluvia incesante de bombas cayó una tras otra. Y por supuesto los objetivos estaban previamente delimitados, es decir, no hubo descanso. Y un impacto notable se dio, por ejemplo, en la ciudad militar número 1, cerca de Rogán, es decir, eso es en la periferia de la ciudad de Kharkov. Allí, las Fuerzas Armadas de Ucrania guardaban, según la fuente Secomité, que es una fuente cercana al ejército ruso, materiales médicos y otros suministros. Fíjense que aquí tenemos otra versión, según el canal que hace análisis geolocalizado del conflicto, camarada Fibri, confirmó que la devastación fue total, porque la explosión inicial fue seguida de detonaciones adicionales, lo que indica que lo que había allí era muchísimo más que ayuda humanitaria, porque la comida no explota de esa manera. Incluso el nombre aparentemente de pantalla, según la fuente camarada Fibri, es la confitería Asal en la calle Bielorusskaya. En esa calle presuntamente se guardaban elementos humanitarios, pero hubo un incendio, mejor dicho, de una magnitud tal que se presume por parte de estas fuentes que ahí lo que había realmente eran grandes depósitos de municiones. También la información la confirmó el canal de Telegram de The State, que es una cuenta muy cercana, decíamos, al ejército ucraniano. En la zona, digamos, contigua, también se impactaron tropas ucranianas, y es que el resultado fue desastroso, porque según lo reportado por el canal antecitado, camiones, vehículos destruidos y además infraestructura clave que soporta el flujo de suministros directamente hacia la brecha de Kursk, ya casi en su totalidad tomada por el ejército ruso. Estos ataques, por supuesto, no son meras coincidencias, son parte de una ofensiva calculada y progresiva. El analista militar Yuri Podoliaka, según el canal, en este caso ese comité, ha señalado que el uso de las municiones de Geranius está alcanzando niveles récord en abril. De hecho, se habla de una producción de drones mensuales por parte de la industria rusa de 300 diarios, con una proyección que podría alcanzar los 500 diarios, ¿ok? Y eso en una fase del conflicto, según Podoliaka, que está llegando prácticamente a la recta final con un ejército ucraniano que no puede mantenerse en pie, al menos en la parte de suministro, que es muy importante, ¿no? Y las estadísticas lo confirman, son impactantes.
mis amigos. Mientras tanto, los sistemas de defensa aéreos rusos han derribado o tienen por promedio de derribo diario 150 drones. Es decir, los rusos producen el doble de lo que tumban, según estos números, diariamente de los cielos, tanto en territorio ruso como en el frente de batalla al oriente de Ucrania. Por ejemplo, en la ciudad de Krasnodar, en territorio ruso, fueron destruidos 67 de un solo golpe. Y ya prácticamente no, ni siquiera con estas ofensivas con manadas de drones, ya Kiev está haciendo un daño significativo, ¿no? Y por ejemplo, si vamos al campo de batalla, porque esto es un área importante, que es cómo se trabaja con los drones, que ha sido un elemento fundamental en este conflicto y por lo visto en los conflictos futuros será usual. La situación se hace más sombría para Kiev, porque las tropas rusas tomaron el control de la población de Guevo, una localidad estratégica en la región de Kursk. Y este punto es crucial, porque está ubicado junto al río Pasel y a un solo 1,5 km de Sumy, recordando que Sumy es la provincia fronteriza con Kursk, y eso significaría cortar los suministros del ejército ucraniano en toda esa franja del frente. Por supuesto, ahí una población muy chiquitica, vivían aproximadamente 900 civiles, 1000. Ahora, ya recuperada, por supuesto, por las tropas rusas, está prácticamente desolada. Y ya con esta población bajo su control, solo quedan 2 asentamientos ucranianos en la brecha de Kursk, en las poblaciones de Gornal y de Olesnilla. El tiempo, por supuesto, corre y las oportunidades de defensa para el ejército ucraniano se acaban con cada minuto que pasa. Por ejemplo, hay que decir que también las tropas rusas que están trabajando en esta área no son ningunos novatos, porque se trata del 22º Regimiento de Fusileros Motorizados con una experiencia ya en combates previos. Y esa es la que está atacando duramente en esa región y cercando con bombardeos con drones a Kharkov. Por supuesto, todo depende, y eso es importante para el futuro del conflicto, es la consolidación de las posiciones rusas en la brecha de Kursk, porque al controlar Kursk, evidentemente, aparte de la derrota militar, fundamentalmente es quemar la última esperanza que tenía Ucrania en una potencial mesa de diálogo, ¿no? Como carta para cambiarla con Rusia, que era el control territorial. Así que la consolidación de ese territorio prácticamente deja a Zelensky sin el chivo y el mecate, prácticamente. Entonces, el ejército ucraniano había erigido una defensa, por supuesto, escalonada en toda esa zona, con la esperanza de mantener a raya a los rusos, de desgastarlos, pero eso sí no ha sido suficiente. Ahora, los esfuerzos defensivos se han trasladado ya en territorio ucraniano a las poblaciones de Yunakovka y Miropol, que son las que preceden a Sumy, donde se están reforzando y se están atrincherando los ucranianos. Por supuesto, al excavar nuevas trincheras y levantar nuevos postes de madera y colocar redes antidrones, evidentemente estamos hablando que Ucrania está buscando atrincherarse en esa región para detener el avance ruso. Y esto es como decíamos, una clara señal. Ucrania ya no busca avanzar, su objetivo es prácticamente sobrevivir, y la zona montañosa cerca de Guevo se ha convertido en el próximo blanco para tratar de aguantar, sobre todo en esa brecha de Kursk, a las avanzadas de las tropas rusas. Y también, según reporta ese comité, el canal prorruso que antes nombramos, las tropas ucranianas han construido fortificaciones en el monte Fagor y el monasterio de Gornalsky, tratando de crear un bastión, ¿no? Un último bastión de resistencia. Pero incluso esas estructuras están comenzando a flaquear gracias al bombardeo artillado por parte del ejército ruso. Y es que esta presión en el norte que se está intensificando en Sumy, en la población de Lognia y en la población de Basotka, que es toda esa ruta vital hacia Yunakovka, es esencial
para que Ucrania resista Kursk o las ofensivas que vienen, las pérdidas de territorio que vienen desde Kursk, y a su vez para Rusia la toma de esos espacios territoriales prácticamente sería cortarle el cuello a todo el provisionamiento ucraniano en toda esa región. Así que lo que estamos viendo es que Kharkov en llamas, Sumi y todas estas poblaciones que están sufriendo un incesante ataque e incesantes asaltos, y además la política de atrincheramiento por parte de Kiev, nos habla de que este conflicto, señores, está a punto de caramelo. ¿Y por qué se ha extendido? Sencillamente porque Occidente sigue mandando armas, sigue mandando ucranianos a la carnicería, y evidentemente eso es lo que ha mantenido la extensión de este conflicto y por supuesto el tiempo que todavía le queda, porque los ataques diarios confirman que bueno, ya aquí el agua está echada y aquí hay un solo rumbo en este conflicto. Por supuesto, para culminar nuestro análisis hay que indicar que todo esto tiene un impacto en la situación política y geopolítica, en las decisiones que llevarán a los actores a la extensión del conflicto o finalmente a buscar una mesa de negociaciones que resuelva, como dice Vladimir Putin, de una vez por todas y desde sus causas originarias este conflicto de Ucrania. Esto fue una producción de Geomatrix. Habló para ustedes Frank Hill.